Vamos a dar comienzo a la conferencia. Pueden verlo en una página de internet, yo puedo igual después recordárselo, que se llama pensandoargentina.org. Bueno, vamos a pedir entonces al licenciado Hugo Dal Bosco, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica Argentina, que si es tan amable, haga la presentación del conferenciante de hoy. Buenas noches. Seguramente el doctor Vicente Mazzotte es ampliamente conocido por todos ustedes. Su vida pública tiene muchas facetas. Es profesor universitario, es doctor en ciencias políticas, es director del diario La Nueva Provincia, es periodista también y escribe regularmente en varios medios que seguramente ustedes frecuentan. También es escritor, ha escrito varios libros, desde Max Weber y su sombra, por el año 77, 78, si no me equivoco, hasta uno de los últimos, Matar y Morir. Ha abarcado varios temas, entre ellos también el pensamiento de Carl Schmitt. Sobre la base de todas estas facetas, me gusta presentarlo como un humanista, es decir, alguien que es capaz de desarrollar un tema no meramente a partir de una descripción, sino también de inscribir ese tema en un telón de fondo cultural en donde los fenómenos, las personas y las circunstancias adquieren un sentido más profundo. Probablemente este va a ser el resultado de la conferencia con la que nos va a ilustrar hoy, que abarca el tema de la crisis de las instituciones y la violencia. Con ustedes los dejo entonces en manos de Vicente Mazzotte. Buenas tardes a todos. Siempre primero es el agradecimiento o los agradecimientos. En este caso, a Roberto Bosca y Alfonso Santiago, que tuvieron la deferencia de invitarme a formar parte de este ciclo conjuntamente con Abel Pose, Roberto Cortés Conde, Mariano Grondona, Orlando Ferreira y otros. A Hugo Dal Bosco por la presentación que acaba de hacer y por supuesto a todos ustedes que han tenido la cordialidad de venir a escucharme. Dicho lo cual, vayamos a cuentas. Permítanme, a modo de preludio, o si ustedes quieren de marco introductorio, hacer dos precisiones. Yo no digo que sean imprescindibles, no es que si faltasen no iba a poder entenderse lo que vaya a decir en el curso de esta tarde. No son necesarias, pero yo creo que resultan pertinentes en tanto y en cuanto iluminan mejor la cuestión. Dirían, si me permiten la expresión, que son como andamios para entender los hechos, las reflexiones, los conceptos que voy a utilizar en la charla de hoy. La primera precisión hace referencia al título. Si ustedes lo han leído, y seguramente lo habrán leído, quizás de alguna manera eso fue un estímulo o un acicate para estar sentados hoy aquí. Él mismo hace referencia a dos fenómenos centrales. Por un lado, el deterioro de las instituciones, y por el otro, el de la violencia política en el siglo XX de la Argentina. Ahora bien, uno puede entender ese título de dos maneras diferentes. Y no es que el abordaje a una determinada cuestión de carácter intelectual no pueda hacerse de distintos ángulos. Bien está que sea así, en la medida en que las interpretaciones no sean contradictorias, no se opongan. Y hago la precisión porque las dos interpretaciones a que puede dar lugar el título se oponen. Uno podría entender que lo que estamos diciendo es que por un lado las instituciones y su deterioro y por el otro lado la violencia se explican y complementan mutuamente, como si hubiese una suerte de causalidad cruzada entre uno y otro fenómeno, en donde si aparece uno de manera fatal, el otro también hace su presencia, y por lo tanto no es posible hacer referencia a uno de ellos sin tener en cuenta luego al otro.
Pero hay una segunda interpretación del título, y es entender a estas dos manifestaciones de la historia argentina del siglo XX, las instituciones y la violencia, como relacionadas a veces, pero nunca unidas necesariamente. Dicho de otra manera, una cosa es decir que siempre están unidas, que siempre aparecen juntas y que no se pueden entender la una sin la otra, y otra cosa es decir que circunstancialmente pueden hacer su aparición y estar relacionadas, pero que no hay necesidad alguna en esa relación. Mi interpretación del título es esta segunda, y es en consonancia con esa interpretación que le voy a hablar en el curso de esta tarde a todos ustedes. La segunda hace referencia, porque hablé de dos precisiones, a qué interpreto yo por instituciones cuando mencione la palabra instituciones y trate de describir qué pasó con las instituciones en el siglo XX en nuestro país. Y por el otro lado, realizar el mismo ejercicio, el mismo análisis respecto de la violencia. Cuando hablamos de violencia, ¿de qué violencia hablamos? En el mundo hispanoamericano, estoy tentado de decir en el mundo latino, pero quizás sea un exceso, la voz instituciones se resiente por una cierta equivocidad, cosa que es bastante natural o que es normal en todos aquellos vocablos que pueblan, si me permiten la expresión, las ciencias sociales. No hay una sola definición de la palabra o del término o del concepto democracia, ni de Estado, ni de autoridad, y por lo tanto lo lógico sería que de instituciones hubiese una sola definición. Como hay al menos dos, es importante distinguir una de otra y saber de qué vamos a hablar. En el mundo hispanoamericano nosotros entendemos las instituciones básicamente como corporaciones. Las instituciones son desde la CGT o Boca Juniors hasta el Congreso de la Nación o la Iglesia Católica. Y la verdad es que esa forma de entender el vocablo instituciones y de utilizar el concepto en esos términos no es errada. Hay una segunda forma que es la que me parece más importante, porque es la que hace referencia a lo que estamos tratando, al deterioro, que es la definición del mundo anglosajón, en donde las instituciones riman en consonancia conceptual con lo que ellos llaman el rule of law. Y en ese orden de cosas, las instituciones ya no son la Iglesia Católica o la CGT, más bien uno podría apuntar la moneda, el semáforo, el cinturón de seguridad, por supuesto la Constitución y tantas otras. Y por fin el tema de la violencia. Hay muchas formas de violencia. El ejercicio que de la violencia ha hecho el género humano es infinito, con lo cual me parece que hay que circunscribir el ángulo del análisis a lo que yo llamaría las expresiones más bárbaras de violencia, porque violencia es, en términos políticos, hacer fraude en una elección, pero violencia es también la producción masiva de la muerte. El abismo que existe entre una cosa y la otra es de tal naturaleza que no nos bastaría un seminario para pasar revista con precisión de centavo a todas esas manifestaciones, con la cual tengo que elegir una, y me parece que la más representativa es la violencia entendido en su pico máximo, cuando alcanza su máxima intensidad en términos políticos. Bien, terminó el preludio, se acabó el marco introductorio.